Así es como continuamos Enlace Paranormal, hoy con el tema de los exorcismos. Vámonos con otro circuito de estas historias. En este caso le damos la bienvenida a Llamada Prohibida, que nos trae otro relato con respecto a este tema. Buenas tardes, nuevamente. En este caso les traigo un relato muy, muy conocido acá en mi país. Eh, de, en este caso les traigo la historia de la endemoniada de Santiago. La endemoniada de Santiago era una niña, una joven, de nombre Carmen Marín. Ella nació en Valparaíso, en Chile, en el año 1838. Ella, al nacer, poco tiempo vivió con su madre, ya que ella lamentablemente falleció, por lo que de muy niña quedó huérfana. Antiguamente, en ese tiempo, las niñas huérfanas pasaban rápidamente a lugares donde eran cuidadas por monjas. Entonces Carmen Marín, a la corta edad, menos de 10 años, ya estaba viviendo con monjas. Luego, a los 12 años de edad, ella abandona Valparaíso y va a vivir a Santiago, también con monjas. Y en ese lugar empieza su historia con una posesión. En ese lugar comienza el sufrimiento que lamentablemente tuvo esta niña. Y como les comentaba, este caso es el primer caso documentado en Chile y al parecer también de Latinoamérica. Así que eso es muy importante. Bueno, sigo con esta interesante historia. Carmen Marín se dice que ella fue poseída en un momento en que ella estaba en la iglesia. Ella estaba en la iglesia rezando y dice que en un momento de la nada solo sintió miedo. No tenía por qué, porque estaba en una iglesia, pero dice que sintió mucho miedo. Ese mismo día en la noche, ella atacó a sus compañeras, las golpeó y las insultó y causó mucho revuelo esa noche. Desde ese momento fue acusada o fue tratada como una persona enferma, ya que no actuaba de manera cuerda. Hasta que un día empezaron a notar que ella tenía un compañero de pieza que era otro niño. Aquel niño todas las noches rezaba el Evangelio de San Juan, y la gente que la cuidaba se dio cuenta que cada vez que el compañero rezaba el Evangelio de San Juan, Carmen Marín se tranquilizaba, porque ella no estaba todo el rato con estos como reacciones de una persona poseída, sino que le daban ataques, que era como le nombraban en ese tiempo, ataques de histeria, ataques de furia, de locura. Y se dieron cuenta, claro, que cuando el compañero de pieza recitaba el Evangelio de San Juan, ella se tranquilizaba. Por lo que las monjas, al darse cuenta de esta posible posesión demoníaca, hablaron con el líder católico de esa época. En este caso era José Raimundo Cisternas. Él era encargado de la iglesia por esos años, por lo que al recibir una información de una posible posesión, él mismo se acercó a ver a la niña. Y no sé si para su fortuna o mala suerte, presenció él mismo un ataque a esta niña. Él lo describe y acá está escrito con sus propias palabras. Se los voy a leer en este momento. Lo que él presenció y dejó documentado. Se lo leo a continuación.
levantó el pecho de un modo extraordinario, formó un gran ruido con los líquidos que había en su estómago, y cuando el Evangelio iba en más de la mitad, dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante, y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces con mis compañeros, pero yo puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tan nunca visto acontecimiento. Estas son las palabras del cura, de una de las personas que eran los principales de la religión de la Iglesia Católica en esos años por Chile. Luego de esto, también se metieron científicos, se metieron psicólogos al caso, ya que la ciencia nunca se va a poner de acuerdo con la Iglesia cada vez que hay una posesión o un posible ataque demoníaco. Siempre están las dos caras de la moneda, que en este caso es la Iglesia, que puede decir que claro, que sí es una posesión demoníaca, o también la ciencia, que dice que más que una posesión es una enfermedad. Entonces, bueno, ante los hechos, que también se los voy a comentar a continuación, que eran otros síntomas que tenía Carmen, además de estos ataques de locura y rabia. Estos símbolos también eran que ella podía hablar en latín, en alemán y en francés, lenguas que ella no dominaba en el día a día, solamente las hablaba cuando sufría estos ataques. También, como lo que se conoce comúnmente y es como repetitivo en estos casos, una fuerza muy superior a la de una persona de su edad, ya que hacían falta varios hombres para poder controlarla. También, en esos años, la ciencia tuvo una opinión con respecto a este caso y intentó explicar con sus palabras que esta niña podía hablar latín, ya que en esos años las misas eran recitadas en latín en algunas partes. Entonces ella, al escuchar eso en las misas, luego lo repetía. El francés y el alemán lo sabía, según los psicólogos y los psiquiatras, debido a que ella, cuando niña, como vivía en Valparaíso, que es una ciudad puerto, pudo haber escuchado conversaciones con distintos marineros que cuando llegaban a puertos bajaban a la ciudad, y quizás ella en algún momento los pudo haber escuchado. Y el Evangelio de San Juan, ellos lo explicaron que quizás en algún momento Carmen tuvo un amor con el nombre Juan. Entonces, según ellos, al escuchar la palabra Juan o al escuchar el Evangelio de San Juan, ella se calmaba. Finalmente, ella es sometida a un exorcismo por la Iglesia Católica. Y en el momento en que por fin pudieron liberar aquel demonio, aquel ser, este demonio, con la última energía que le quedaba, amenazó a los curas presentes en ese momento, y les dijo y les prometió que volvería dentro de 1 año y medio. Cuando el cura le preguntó bajo qué forma vas a volver, este demonio que estaba dentro del cuerpo de la niña Carmen, le respondió: no se sabe, tendrás que averiguarlo. Y bueno, esa sería la historia de la endemoniada de Santiago, o la niña Carmen Marín. Finalmente, compañeros, en Chile se realizó una serie de televisión con respecto a este caso, una serie bastante interesante que se llama La Poseída, por si les gustaría verla en algún momento.
Ese sería mi relato, compañeros y audiencia. Perfecto, esta es una historia más en Enlace Paranormal. Si les está gustando este contenido, recuerden que pueden comentar, compartir y darnos like, que no cuesta nada. Y además de eso, comentarnos historias. ¿Tienen alguna historia de familiar, de amigo, similares a estas? O incluso quiere aportar con alguna historia, puede hacerlo en la caja de comentarios. Vámonos con la segunda historia que nos trae Susurros de Ultratumba. Bueno, yo tengo una historia que pues la mayoría, pues antes de comentar la historia, la mayoría de las películas que se basan en la vida real son siempre de exorcismos o de casas embrujadas. Hay diferentes tipos de películas de exorcismos, como está la del exorcismo de Emily Rose, que trata sobre la historia de Annalise Mitchell. Y pues la que voy a contar es la de El exorcismo en Connecticut. Es una película de 2007, es muy buena, por cierto, muy buena. Y pues la recomiendo. Es una película entretenida que pues tiene una trama bastante interesante que puede dar mucho en qué pensar. La historia real de Haunting in Connecticut se centra en la familia Parker, quienes se mudaron a una casa en Huntington, Connecticut, en la década de los 80. La casa, que anteriormente había servido como una funeraria, se convirtió en el escenario de una serie de sucesos paranormales que aterrorizaron a la familia. Karen Parker, la matriarca de la familia, ha descrito las experiencias como demasiado reales y ha afirmado que la casa estaba habitada por entidades. Los Parker se mudaron a la casa para estar más cerca del hospital donde su hijo estaba, que sufría de cáncer. Estaba recibiendo tratamiento. La familia, sin saber el pasado oscuro de la casa, se encontró con una serie de eventos inexplicables que comenzaron poco después de mudarse, desde ruidos extraños y sombras inquietantes hasta apariciones aterradoras y eventos violentos. La familia se vio envuelta en un entorno de terror sobrenatural. La casa antes era una funeraria, tenía un sótano que utilizaba como sala de preparación de cuerpos. Los Parker descubrieron una serie de objetos macabros en el sótano, incluyendo herramientas funerarias y fotografías de personas fallecidas. La familia también descubrió que la casa había sido utilizada para realizar prácticas espiritistas y que se rumoreaba que el antiguo dueño, un hombre llamado Eichmann, había practicado la nigromancia. La presencia de Eichmann se hizo sentir en la casa y la familia experimentó visiones y apariciones relacionadas con él. Se decía que Eichmann era un hombre oscuro y misterioso que había realizado prácticas ocultas con cadáveres. La familia también experimentó la presencia de otros espíritus, incluyendo a un hombre joven llamado Jonah, quien se decía que era un medium que había sido utilizado por Eichmann para comunicarse con los muertos. Los Parker se pusieron en contacto con los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes fueron conocidos por su trabajo en casos de actividad paranormal, como el caso de Amityville. Los Warren visitaron la casa y realizaron una investigación exhaustiva, llegando a la conclusión de que la casa estaba habitada por entidades demoníacas. Lorraine Warren ha descrito la casa como uno de los lugares más perturbadores que ha visto. Según los Warren, la casa estaba llena de energía negativa y los espíritus que la habitaban eran extremadamente poderosos. Los Warren realizaron un exorcismo en la casa en 1988 y afirmaron que la casa fue liberada de las entidades demoníacas. Hay algunas diferencias en las que se destaca entre la película y la historia real. Aunque The Haunted in Connecticut se basa en la historia real de la familia Parker, la película toma libertades creativas con los hechos de la película. Presenta una versión dramatizada de los eventos y algunos detalles. Se cambia obviamente el nombre de la familia. La enfermedad del hijo pues sigue igual. El hijo sufre de cáncer. Él es el que es poseído por las entidades demoníacas, porque él es el que va a dormir al sótano junto con su hermano. Ahí es donde pues las entidades comienzan, a pesar de su debilidad,
no solo corporal, sino espiritual por su enfermedad, fue como el detonante para que pudiera ser poseído. Según esta película, pues lo que no se menciona en muchas partes, pero lo que yo investigué por aparte, es que la gran mayoría de los cuerpos estaban entre las paredes, como enterrados entre las paredes, y por eso es que la casa en sí estaba llena de mucha energía negativa. Se decía que cuando hay demonios había un olor como de putrefacción, había muchas moscas, y a pesar de que habían ventanales grandes donde entraba la luz, la casa se veía oscura. Entonces, pues pasó lo del exorcismo, liberaron al muchacho, hasta el momento está bien, se curó del cáncer. La casa, según eso, fue demolida porque pues siguió con avistamientos y con eventos de actividad paranormal. Esta es la historia que yo vine a contar sobre el exorcismo en Connecticut, o Hunting en Connecticut. Volvemos a la misma conclusión. Son historias que nos dejan pensando mucho e incluso nos dejan con esa gran incógnita. ¿Realmente existen? Y una aún más grande. ¿Somos acaso ese tipo de seres que permite de alguna u otra forma que seres de otro plano lleguen a nuestro plano? Preguntas y más preguntas son lo que quedan, pero sin dudarlo, en Enlace Paranormal, algo más que esas preguntas son historias. Y para más historias, vámonos directamente con Espacio Nocturno. Gracias nuevamente, compañero. Ahora, la historia que les traigo, todas las que yo elegí, en primer lugar, son totalmente aquí en la República Mexicana, y esto va a hacer referencia a un lugar muy famoso aquí en México, que en su momento fue una clínica psiquiátrica que se le denomina o se le conoce como la Clínica de San Rafael. Esta fue creada en los años 50 y totalmente fue apoyada por la religión. Esta misma en su momento guardó cosas bastante inquietantes, bastante escalofriantes, ya que este lugar, algunos familiares lo utilizaban para depositar a un integrante de la familia que posiblemente o les caía mal o pensaban que como no acataban sus reglas, lo tomaban como un signo de te voy a llevar al psiquiátrico, y desafortunadamente algunos médicos aceptaban a estos, entre comillas, pacientes que, aunque sabían que no estaban enfermos, los recibían como para ayudar también, entre comillas, a la familia para que ya no les diera lata, como dicen aquí. Pues bueno, entre tantas personas que entraron, hubo un paciente que ya se quería independizar, etcétera, y posteriormente a su madre no le pareció y lo refundió en el psiquiátrico hasta que pues ya aceptara todas las reglas de su madre. Entre eso, esta persona se dio cuenta de muchas cosas que suceden dentro de esta clínica y se le era conocida porque trataban a los pacientes de una manera bastante inusual, haciendo hasta exorcismos que realmente no eran totalmente prácticos porque en cierta forma querían cambiarle la vida a esa persona. Utilizaban hasta electrochoques para prácticamente borrarles las memorias, y algunos familiares
o algunos pacientes mencionaban que cuando sus seres queridos salían de la clínica, eran unas personas totalmente nuevas. Algunas desafortunadamente quedaban pues prácticamente con el cerebro hecho trizas por todos los tratamientos experimentales que les realizaban. Al cierre de este psiquiátrico en 2009, sale a relucir una historia, la cual se narra de un hombre que había desvivido a su familia y en las noches hablaba con alguien. Se escuchaban dos voces, pero solo estaba él. Así que un guardia de los cuales les tocaba ese pabellón siempre escuchaba pues dos voces cuando solamente en el cuarto de este paciente había solamente una persona. Le daban baños de agua helada y sobredosis de medicamentos. Estos fueron algunos tratamientos experimentales que utilizaban según para tratar a este paciente, hasta que un día apareció un sacerdote y comentan que una vez que comenzaron a realizarle el procedimiento a este paciente, que en verdad sí tenía algo, que en verdad sí estaba poseído, el paciente en principio les comento que tenía aproximadamente 30 años y este estaba posado en un catre con el pecho descubierto y a su costado estaba el exorcista quien le iba a practicar pues este método, y frente a él otro sujeto de camisa guinda, me parece, rezaba el Padre Nuestro, aunque sugiere que el sacerdote, el que llevaba el ritual, carecía de pues de lo que es el atuendo de un padre o de un sacerdote. No importó, aún así esta persona siguió haciendo el procedimiento necesario para llevar a cabo su ceremonia. Se comenta que los ojos del enfermo, estando desorbitados, arrojaba espuma por la boca y los gritos hacían que todos los pacientes que estaban en ese momento se desconcertaran tanto que comenzaban a gritar gritos de dolor, gritos de desesperación. Y al poco tiempo se aparece un tercer individuo que mira desconcertado el método por el cual el joven estaba siendo tratado. Semanas después, artículos difundían de la terrible historia que estaba generándose en esta clínica y el rumor de los abusos que se generaron en este lugar, pero realmente la historia de este joven fue bastante aterradora porque ahora sí, de todos los pseudoexorcismos que realizaron, les tocó un paciente que en verdad sí tuvo algo y les costó bastante trabajo, no sabían cómo tratar con ello. Entonces aquí es donde está la prueba fehaciente de entre la diferencia de un trastorno mental y un verdadero poseído, un verdadero poseso. Y desafortunadamente pues esta clínica fue partidaria de bastantes malos tratos, no por su personal en cuanto a guardias ni cuidadores, sino por médicos que hasta por dinero podrían ingresar pacientes que no tenían ningún caso clínico, pero desafortunadamente esto sucedió. Y agregando un poco,
Les comento que de este psiquiátrico hay una película que se llama Archivo 253. Es una película mexicana en donde un grupo de cinematógrafos ingresa a este lugar. Es básicamente para hacer un documental de este lugar y la verdad es que está bastante interesante. Ya no existe, tuvieron que demolerlo en 2009, pero aún así las personas que hicieron este filme realmente comentan que veían literalmente cómo se movían cosas, escuchaban ruidos, escuchaban voces. Entonces mencionan que posiblemente este lugar quedó infestado por tanta crueldad que hubo y adicional por el exorcismo que hubo. Si gustan buscarlo en la red, en primera, la película se llama Archivo 253 y la clínica se llama Clínica San Rafael, que fue un hospital psiquiátrico que lamentablemente, pues sí, surgieron bastantes actos atroces. Y esta sería, pues básicamente mi segunda historia, compañeros. Gracias por escuchar y espero que haya sido de su agrado. Ahí queda una constante, o digamos que en toda la humanidad hay una constante. Se utilizan personas que en su momento quizás no sufrían, no tenían ningún tipo de estas condiciones, para que de alguna u otra manera fueran sujetos aprobados para experimentos científicos, e incluso se obviaba un poco su total buen manejo o incluso su desarrollo normal en la sociedad, para ser aislados y de alguna u otra manera tener este tipo de actividades. Hay que entender algo: este lugar, a pesar de que se podría decir que no todas las personas que iban sufrían de algún tipo de posesión, son lugares en los cuales el maltrato y este tipo de actuares generaban que un lugar que, si en su momento no tenía ningún tipo de actividad paranormal, se vuelve un foco de desesperación, de tristeza, de desasosiego, lo cual favorece a que tipos de entidades lleguen a este lugar, y más potenciados por un exorcismo que, según en la historia, no fue generado o no se realizó con el debido cuidado, entendiendo de que en este mismo espacio había personas mentalmente no muy bien y que podían ser víctimas de la entidad que saliese del cuerpo. Son muchas historias las que nos quedan en Enlace Paranormal y nos quedan muchísimas más para compartirles a ustedes. Pero, nuevamente, si les ha gustado este capítulo, pueden comentarlo, darnos like y compartirlo. Y para darle final a este programa, mi historia es un poco corta, pero hace parte de varios sucesos que ocurren o que ocurrían con más frecuencia en el eje cafetero. Para ser específicos, doy el espacio como tal y en Espacio Paranormal esta historia. Acá en el eje cafetero, para no dar una dirección concreta y evitar algún tipo de inconvenientes, voy a darlo por lo alto. Había una iglesia y en esta iglesia se practicaban diferentes rituales no satánicos, sino por el lado del catolicismo, donde se hacían limpiezas, se hacían exorcismos y había un padre, único padre delegado a hacer todo este tipo de trabajos. Nadie más en el eje cafetero podía hacer este tipo de actividades y rituales, puesto que ninguno estaba avalado directamente por lo que nosotros conocemos el Vaticano. Para ser específicos, las personas iban a esos lugares no solamente para limpiar de alguna impureza su alma, sino también para tener en cuenta que puede estar mal en ellos, o incluso llegaban a familiares que de antemano sabían que tenía algún tipo de posesión o entidad que los estaba aquejando. Conforme se entraba a esta iglesia, lo digo personalmente, se siente una energía diferente.
Se siente un peso en los hombros, se siente, algunos sienten mareo, algunos sienten dolor de cabeza. En mi caso, pues es una leve molestia en la parte de la cabeza. Y con respecto a lo demás, se logra ver mucha gente que va principalmente con mucho anhelo de librarse de algún tipo de algo que los aqueje, algún tipo de entidad que los aqueje, y otros simplemente por el mismo interés de saber qué era lo que ocurría en este lugar. Pues historias puntuales hay varias. Tengo familiares que fueron a este lugar, amigos que fueron a este lugar, y todos coinciden con lo mismo. Es un lugar aterrador. No porque se esté practicando algún tipo de brujería o se esté practicando algún tipo de actividad que no sea de alguna u otra manera propia de este tipo de acciones, sino que principalmente se caracterizaba en que las personas que iban no todas se veían con muy buena cara, no todas se veían con muy buenas intenciones. Habían personas que llegaban y desde que se sentaban al lado tuyo o que pasaban a tu lado se sentía que se llevaban prácticamente el alma. Se sentía que eran personas que algo no andaba bien con ellas. Muchos de los relatos que me han dado de este lugar, e incluso los que viví personalmente, se deben a que las personas se sentaban, estaban en la Eucaristía normalmente, pero conforme iba avanzando la misa, algunos se desmayaban, otros empezaban a tener comportamientos agresivos. Y en el peor de los casos, caso que no me tocó a mí, pero le tocaron a dos de mis compañeros, fue ver cómo una persona se desplomaba y automáticamente se levantaba agresiva del piso hablando en otro idioma. Son casos aterradores, entendiendo de que estando en una iglesia se considera que es un lugar en el que ese tipo de actividades o de actitudes no podrían existir. Es la casa de Dios, según los escritos bíblicos, donde demonios o entidades no pueden entrar. Hay que entender algo, este lugar, si bien es la casa de Dios, o bueno, todo según la iglesia es la casa de Dios, pero como tal es un templo sagrado, en este había la condición de que tanto parte mala como parte buena podía entrar. Más o menos para contextualizar a nuestros oyentes, aquellos que hayan visto Constantine, hay un lugar en específico donde pueden frecuentar demonios y ángeles. Pero, nuevamente recalcando, el interés de que la gente fuese era liberarlas de todas estas cosas que las aquejaban. Para ser específicos, estas historias todas concluyen en que el padre se llevaba a la persona y hacía el ritual necesario para limpiarla o en su caso, hacer el exorcismo. Pero lo que queda en este tipo de relatos, que si bien no es muy explícito conforme lo que ocurre, es ese desasosiego, incluso ese miedo que se puede presenciar incluso en la casa de Dios. Muchos sucesos ocurrieron alrededor de este lugar. Si bien aún sigue en funcionamiento, sus actividades han cesado grandemente, o bueno, mucho han cesado, puesto que el tema del morbo se ha vuelto algo muy grande con respecto a este lugar. Pero aquellos que logramos ir y visitar este lugar cuando aún era un lugar, digámoslo, no tan para fanáticos de lo paranormal, fanáticos en el mal sentido de la palabra, es un espacio en el cual creemos que sí ocurría algo y que ese algo nos demostraba que hay más personas o más seres habitando con nosotros. Con esta historia finalizo Enlace Paranormal, agradeciéndoles a nuestros fieles oyentes y como siempre invitándolos a comentar, compartir y darnos like, que no vale nada. Le damos agradecimientos totales a Espacio Nocturno. Gracias, compañero. En verdad, este capítulo que acabamos de terminar en estos momentos se me ha hecho bastante interesante y yo creo que ni una hora nos bastaría para conversar de este tema tan extenso. Fue un gusto el poder platicar
esta temática tan interesante que no pienso que solamente a mí me interesa, sino a ustedes también y a más personitas que estén en estos momentos o que vayan a escuchar este video posteriormente. Un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes. Me pueden encontrar como Espacio Nocturno en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, y allí estoy generalmente compartiendo contenido día a día. Si no lo genero diariamente, sí, les prometo que lo actualizo cada semana, así que no se lo pierdan. De manera le agradecemos a Llamada Prohibida y por favor redes sociales. Un agradecimiento a todos por escuchar, un agradecimiento a ustedes también por ser parte de Enlace Paranormal, por ser parte del grupo Menos Pensado. Y antes de dar mis redes sociales, les quería hacer una pregunta a la audiencia, porque la psicología todo lo explica. La psicología todo explica todos los hechos paranormales que en los casos de la posesión. Pero ¿cómo tú te explicas que una niña de 12 años tenga la fuerza para enfrentar a 5 hombres? Claro, la ciencia dirá quizá la adrenalina, pero yo creo que es una forma muy poco inteligente de verlo. Lo último también, en Chile hay una persona muy respetada en el mundo de lo paranormal, que se llama Hugo Cepeda. Él fue un cura, un sacerdote. Él es una persona muy estudiosa en la teología, y en su momento, en un viaje que tuvo al Vaticano, tuvo la oportunidad de asistir a un exorcismo. Esto lo cuenta él mismo en la televisión acá de Chile, y dice que algo que los psicólogos no van a poder negar. Claro, van a decir que es mentira, pero esto no tiene explicación lógica, ya que él lo que vio fue que una persona que estaba en estado de posesión trepó por las paredes como que fuera una especie de cuncuna. Esto no tiene lógica alguna, solamente la única explicación sería estar ante la presencia de verdad de un ser maligno, un ser demonio en este caso. Bueno, ahora continúo con mis redes sociales. Era esto que un poquito que les quería agregar a mi presentación de este día. Bueno, me pueden encontrar como Llamada Prohibida en YouTube, en Instagram, en Facebook, y también me pueden encontrar en TikTok como Llamada Prohibida 24. Un gusto, compañeros, y a toda la audiencia. Hasta la próxima. ¿Desde dónde? Saludos desde Chile para todos. Ahí lo teníamos, México, Chile, y vamos a finalizar con 2 programas paranormales de Colombia. Muchas gracias, Susurros de Ultratumba. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Me encanta volver a participar con ustedes y en este tema tan impresionante e impactante y fascinante también, como es los exorcismos. Y todavía falta mucha tela por cortar sobre este tema. Mis redes sociales son Susurros de Ultratumba en Instagram y Facebook, Susurros Ultratumba en TikTok y los Susurros de Ultratumba en YouTube. Por ahí nos pueden seguir y pueden ver las expediciones o exploraciones que hacemos, o las historias que narramos también ahí. Y finalizamos con Gritos del Más Allá. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, deseamos que hayan disfrutado de este espacio paranormal. Recuerden, es la unión de diferentes programas desde diferentes partes del mundo. Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Espacio Nocturno, Susurros de Ultratumba y Gritos del Más Allá. Y como lo hacemos casi todos los miércoles y jueves en nuestro programa, deseamos que tengan una excelente noche y lo más importante, que la oscuridad no invada